Un saludo especial para todos mis amigos en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, que nos une a todos los cristianos. Bienvenidos a este nuevo video desde mi muro. Les habla Guido Rojas, licenciado en Teología de la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Vamos a tener en esta noche un estudio bíblico muy importante de un tema bastante interesante que he venido tratando con un apologista calvinista, el señor Salvador Barragán, todo un caballero, una persona muy culta, muy educada, y hemos venido tratando cada uno desde su óptica, él como un apologista calvinista, protestante, y de mi óptica como un teólogo católico, sobre lo que es la composición del canon, o sea, la lista de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento que aparecen en las Biblias católicas y en las Biblias evangélicas. Hay que tener en cuenta que esto ya es un tema definitivo, o sea, nosotros podemos simplemente cada uno a nivel de una cultura religiosa dar algunos argumentos, algunos tópicos, algunos puntos específicos, pero de todas maneras ya está establecido desde hace muchos siglos atrás que para las Biblias católicas y ortodoxas son 46 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento, mientras que para las Biblias de la Reforma Protestante son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Para la Iglesia Católica el canon veterotestamentario, o sea, lo que conforma los libros del Antiguo Testamento, son de acuerdo a lo que es conocido como la versión de los 70, la Septuaginta, que son 5 libros del Pentateuco, que se le atribuyen a Moisés, 18 libros proféticos, entre profetas mayores, profetas menores, 16 libros históricos y 7 libros sapienciales. El Nuevo Testamento es igual para Biblias católicas, Biblias evangélicas, 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, 13 cartas de Pablo, 3 cartas de Juan, 2 de Pedro, 1 de Santiago, 1 de Judas y el libro del Apocalipsis o Revelación. Cuando yo hago estos compartir sobre todos estos temas que son muy interesantes, quiero aclararle a algunas de las personas que hacen estas observaciones por qué utilizo tantas Biblias y por qué me gusta utilizar los comentarios de biblistas católicos o evangélicos. En primer lugar, porque tengo una gran colección de Biblias, me gusta tenerlas en físico, respeto a los apologistas que utilizan solamente internet, no tengo nada contra eso, pero en mi opinión personal me gusta tener las Biblias, poderlas estudiar, poderlas analizar, como una persona que estuvo en una facultad de teología, que me he preparado en ese campo, reconozco lo que es, por ejemplo, la autoridad mayor de personas que tienen especializaciones, siempre lo he dicho, maestrías, doctorados, que son exégetas, que son pastores, que son teólogos también de la Iglesia Católica, pero en especial me gusta mucho utilizar Biblias evangélicas de las mejores, de las principales editoriales Biblias evangélicas, que es por ejemplo la editorial Vida. Son Biblias de estudio que se consiguen solo en librerías especializadas, importadas de Estados Unidos, por lo tanto son de peso. Son Biblias hechas por todo un grupo de eruditos de diferentes facultades, diferentes seminarios bíblicos de congregaciones cristianas. Entonces, por eso es importante, yo lo hago así, porque lo que yo diga, el respaldo que yo dé en estos videos no es solamente mi opinión personal, sino evidentemente que está apoyado también en este tipo de eruditos. No es que yo desconozca esos temas, no es que yo sea al azar, ni mucho menos, no, evidentemente ya hay una previa concepción de todos estos conceptos que yo manejo, sino simplemente es en ese aspecto. Igual, si ustedes pueden mirar en mi muro las clases que yo doy de Biblia en la Renovación Católica Carismática, yo las hago a memoria, sin utilizar ningún tipo de Biblia ni apuntes, porque me gusta que los alumnos a los cuales yo doy estas formaciones sean ellos los que tengan sus propias Biblias y lo lean ellos. Entonces, simplemente yo hago ese tipo de instrucción. Bueno, entonces eso en ese aspecto. Ya después de este segundo video que he hecho ya con el señor Barragán, él ha hecho 2 videos, yo he hecho también 2. El señor Salvador Barragán se ha enfrascado mucho en lo que es pues la cuestión en sí más discutida, que es el canon veterotestamentario, o sea, el canon que es para la Iglesia Católica oficial, que es la Septuaginta,
o la versión de los 70, mientras que el canon palestinense, como decía yo, es de las iglesias evangélicas. He dado algunos pues matices de orden histórico, bíblico sobre el aspecto en que vamos a tratar. Yo después de esta segunda respuesta voy a hacer, bueno, lo estoy haciendo, voy a hacer una invitación formal al señor Salvador Barragán para que hagamos un compartir bíblico de una manera libre. El primer compartir que hicimos en tiempo pasado con el señor Barragán sobre otro tema lo hicimos desde el muro. Este sería desde mi propio muro, yo le etiquetaría. Sería un formato muy simple que me gusta mucho, serían 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación o refuerzo, 5 minutos de conclusión con 1 minuto de presentación y 1 minuto de despedida. Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo con el señor Salvador Barragán. Él vive en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Yo vivo en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia, o sea, tenemos el mismo horario. Posiblemente tendría que ser en horas de la noche, preferiblemente en semana. Sería ya para la próxima semana. Yo solamente voy a hacer otra vez algunos aportes sobre algunos puntos que hemos estado tratando el señor Salvador Barragán y mi persona, al cual los invito a que vean todos estos videos. De parte mía están en mi muro, están en mi Facebook, en el foro que se llama Debates Bíblicos y Teológicos Guido Rojas, licenciado Guido Rojas, pero especialmente porque a veces en Facebook pues cada persona va subiendo más videos, entonces, pero de la parte mía también están estas respuestas en mi canal en YouTube que se llama Videos Apologética Católica. De parte del señor Barragán, en su muro me imagino que estarán también las respuestas, porque es bueno que tanto el pueblo católico como el pueblo evangélico sea objetivo y mire también ambas partes, porque eso se trata. El apóstol Pablo nos dice, estúdienlo todo y retengan lo bueno, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Bien, entonces voy a utilizar también, otra vez voy a respaldarme lo que estoy diciendo. Bendiciones para todas las personas que están llegando. En este momento veo al padre Daniel Acosta, bendiciones para él. En este momento también veo a mi amigo Biblia Abierta, bendiciones para él, y a mi amigo también el pastor Percy Riller. Bueno, la primera cuestión en sí que el señor Salvador Barragán hablaba es sobre uno de los primeros cánones, el más antiguo. Ya hablamos que inicialmente la lista del Nuevo Testamento se dio a raíz de que Marción, un herético de los gnósticos, hacia el año 160 dio una lista donde precisamente descartaba todos los libros del Antiguo Testamento y solamente unos pocos libros del Nuevo Testamento. A raíz de eso, históricamente para la Iglesia Católica se conoce lo que es el canon moratoriano. El señor Salvador Barragán ponía en tela de juicio ese canon, porque para algunos biblistas evangélicos es posiblemente del siglo IV. No hay seguridad, pero para la Iglesia Católica sí es un hecho que es histórico y que es de mediados del siglo II. Voy a complementar un poquitico esa información de este libro que se llama La Biblia en la Historia. Es un libro que dice Introducción a las Sagradas Escrituras, de una editorial católica que es la editorial San Pablo. Este libro, que tiene mucha información acerca de lo que es el canon, los géneros literarios, los idiomas en que se escribió la Biblia, la interpretación de la escritura, la revelación, bueno, en fin, la tradición, el ambiente cultural, histórico, religioso, lo que eran los textos apócrifos, bueno, en fin, los movimientos, los partidos en tiempos de Jesucristo. O sea, eso tiene mucha información, y también habla sobre pues, los primeros cánones y todas las versiones que hay, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Es escrito por un sacerdote diocesano, doctor en Sagradas Escrituras, y que enseña en la Facultad de Teología de Padua, Italia. Por lo tanto, al igual que los mismos eruditos evangélicos, son gente que conoce estos temas, son gente en el cual su criterio hay que tenerlo en cuenta porque son especializados. Se llama el sacerdote Gastone Boscolo. Y en uno de los apartes yo citaba lo que es el canon moratoriano. Dice, en la historia de la formación del canon neotestamentario, o sea, los 27 libros del Nuevo Testamento, un documento está constituido por lo que es el canon moratoriano, que refleja el canon de la Iglesia de Roma. Y es importante esto, por eso creo que el señor Salvador Barragán trata de restarle un poco de importancia, porque aquí empezamos viendo cómo es de los mismos iglesia primitiva,
desde los inicios, desde los albores del cristianismo, la sede de Roma era importante. Era muy importante, ya expliqué lo que eran los patriarcados antiguos. Bueno, eso no se trata de volver a repetir lo mismo del video pasado, sino simplemente de complementar, de dar datos a nivel de cultura general y de hacer un compartir amable, sano, con educación, con respeto, con una persona que tiene también ese mismo nivel, como es el señor Salvador Barragán, que lo considero mi amigo y mi hermano en Cristo Jesús. Y ese canon fue hacia el año 200 después de Cristo. Este canon sostiene el carácter normativo de los 4 evangelios. Ya desde el principio del cristianismo, los 4 evangelios eran muy importantes, al igual que el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también por el escritor griego Lucas, 13 cartas paulinas que hablamos también, otras 3 cartas apostólicas, que es la carta de Judas, primera y segunda de Juan, y el libro del Apocalipsis. Junto a este se nombra también el Apocalipsis de Pedro, pero se consideraba como no adecuado para la lectura en la iglesia. O sea, ya habían unos libros apócrifos, y expliqué también el término apócrifo desde el siglo II en relación a la comunidad de los gnósticos, o sea, libros que aunque se tenía la autoría de los apóstoles, eran también de finales del siglo I y mediados del siglo II. La misma iglesia primitiva, la misma iglesia fundada por Jesucristo, la misma iglesia apostólica, la autoridad que ya tenían los jerarcas en aquel entonces, porque es una iglesia jerárquica, así como la constituyó Jesucristo. Y en relación a todos los nombres que mencionaba el señor Salvador Barragán en su video, son padres tanto de la iglesia católica de Oriente y de Occidente. Entonces ya ese evangelio de el Apocalipsis de Pedro, se consideraba como no adecuado para la lectura de la iglesia. Este canon no menciona para nada otras cartas neotestamentarias como la carta a los Hebreos, que cual hay algo muy importante que vamos a más adelante sobre la autoría de la carta a los Hebreos, primera y segunda de Pedro, Santiago y la tercera de Juan. Y extrañamente, dice también este erudito católico, se aceptaba como cristiano el libro de la sabiduría, un libro del Antiguo Testamento de Salomón, que solamente aparece en el canon católico de Alejandría, que pertenece a la versión de los 70, que fue escrito pues de los textos veterotestamentarios en griego, porque el canon palestinense, las iglesias evangélicas, son escritas en hebreo. Recomienda la lectura únicamente privada de una obra también que es de los tiempos apostólicos, pero que no hace parte de la canonicidad de la Biblia, como es El Pastor de Hermes. Creo que el señor Salvador Barragán también hacía mucho énfasis en este libro, que es parte de la literatura del cristianismo primitivo, pero que evidentemente estaba completamente, no tenía el mismo peso, ni tenía el mismo aval de lo que son estos textos que sí se acreditan como inspiración sagrada en el Nuevo Testamento. Bien, esa es la primera información que quería reforzar sobre lo que era el canon moratoriano. Ahora, el señor Salvador Barragán también decía que el término apócrifo, yo decía que inicialmente fue dado hacia los libros gnósticos de las comunidades gnósticas de principios del siglo II, entre esos muchos evangelios que hoy en día la gente ha podido hablar, que son el Evangelio de Judas. Últimamente, hace unos años atrás, se descubrieron algunos fragmentos, o el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás, entre muchos otros, con esas mismas características o esos mismos lineamientos doctrinales de lo que es el gnosticismo, en los mismos pues principios de lo que era el cristianismo original como tal. El señor Salvador Barragán decía que también que ese término apócrifo se debía a uno de los padres de la iglesia, muy conocido, un presbítero, o sea, un sacerdote, Jerónimo de Dalmacia, que tiene un papel importantísimo, del cual también hemos hablado muchas veces, que es el primero que tradujo oficialmente los textos en sus idiomas originales, Antiguo Testamento, hebreo y arameo, Nuevo Testamento en griego koiné, al latín, el idioma oficial de la Iglesia Católica, desde mediados del siglo II, y también el idioma del Imperio Romano, en el mismo ambiente cultural, histórico, geográfico, religioso en que surgió el cristianismo primitivo. Entonces, eso en parte también es verdad lo que decía el señor Salvador Barragán, pero lo importante del caso, y yo quiero que ustedes pongan mucho cuidado, y eso no lo digo a manera como de una prepotencia intelectual, pero si usted puede escuchar al señor Salvador Barragán, o cualquier otro apologista, o cualquier teólogo, o cualquier biblista, cualquier persona que en estos medios de comunicación hable sobre estos temas, siempre ellos van a hablar sobre sínodos, sobre concilios o sobre
personajes que tienen que ver directamente con la Iglesia Católica en estos siglos cristianos. Así hayan opiniones diversas, así hayan habido algunas controversias, porque evidentemente el señor también Salvador Barragán decía que todo ha sido un proceso histórico muy largo de muchos siglos. No fue la opinión de un solo papa, un solo personaje, sino que esos libros se discutieron, como veíamos aquí inicialmente, cuáles eran canónicos, cuáles no eran canónicos, cuáles tenían mayor aceptación. Pero entonces, bueno, el señor Barragán decía que el término apócrifo se elevaba también a Jerónimo, el presbítero que hablamos anteriormente. Bien, yo he sacado de mi biblioteca ya estas obras de consulta que ya son Biblias evangélicas. Estas, por ejemplo, que tengo aquí es la Biblia arqueológica, una importante Biblia de estudio. Santa Biblia de Estudio Arqueológica es de la nueva versión internacional, o sea, la versión evangélica y de la editorial Vida. Ustedes pueden mirar a ver. Alguna vez ya también las he mostrado. Pero lo importante del caso es que cuando nosotros vamos a lo que es ya el glosario en la parte final, ustedes pueden mirar a ver lo que es el glosario. Aquí aparece. Si vamos a buscar ese mismo término que nos daba nuestro amigo Salvador Barragán, apócrifo, dice así, de estos biblistas evangélicos: este término significa oculto y se refiere a los libros no canónicos, o sea, no autorizados, importantes, ya sea para el Antiguo como el Nuevo Testamento, o sea, libros apócrifos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Sin embargo, la serie comúnmente llamada los apócrifos se refiere a 14 o 15 documentos que fueron en su mayor parte escritos entre los dos últimos siglos antes de Cristo y el primer siglo después de Cristo. El término fue acuñado por primera vez por Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Sabemos que ya fue un presbítero católico para referirse a aquellos libros que eran parte de la Septuaginta, que ahí está la discusión, o sea, la traducción griega del Antiguo Testamento, al cual el señor Salvador Barragán hacía mucho énfasis, pero no de la Biblia hebrea, o sea, del canon palestinense, del cual también el señor Barragán ha aclarado que son los libros que aparecen en las Biblias evangélicas del Antiguo Testamento. Los protestantes no consideran estos libros como canónicos. Eso es lo que podemos entonces mirar, y entonces aquí estaría evaluando, estaría certificando también en esta Biblia lo que nuestro amigo Salvador Barragán había dicho sobre el término apócrifo en relación pues a la iglesia primitiva. Bueno, entonces vamos a adentrarnos un poco más sobre el canon alejandrino, el canon de los 70, de la versión griega del Antiguo Testamento, para mirar a ver a qué se refería también, porque sería una incongruencia que un presbítero que fue mandado por un obispo, como fue el Papa Dámaso, en el cual en el Sínodo de Roma ya había decretado 46 libros del Antiguo Testamento, dijera que esos libros apócrifos son los que él traduce y da como palabra de Dios para los cristianos, las comunidades cristianas, especialmente la sede en Roma de la Iglesia Católica ya del siglo IV, porque estamos hablando 12 siglos antes de la Reforma Protestante. Eso también es importante analizar, todo ese mismo contexto histórico en que estamos hablando en relación a este tema tan importante y tan vital, pero más que todo, como decía yo, más que de polémica, más de controversia, es a manera de una educación, es una manera de una cultura bíblica para nosotros también tener esa misma perspectiva. Bueno, de este otro libro, este es un diccionario enciclopédico ilustrado, es de eruditos evangélicos, sobre todo. Les recomiendo mucho, si ustedes pueden averiguar quién fue o quién es Alfonso Ropero, un biblista importantísimo de Iberoamérica en el mundo evangélico protestante. Un diccionario de estos es de lo más extenso y lo más completo que se consigue hoy en día, y lo digo yo como teólogo católico, o sea, es impresionante. Ustedes pueden mirar a ver el grosor de esta magnífica obra. Claro, él lo hizo en compañía de otros eruditos como son Alfonso Triviño y Silvia Martínez, especialmente porque todas estas Biblias, todos estos diccionarios son todo un conjunto de diferentes personas, como decía yo, exégetas, teólogos, biblistas, pastores y de personas especializadas. Bueno, si yo voy a buscar en esta obra, por eso quería, esta es de la editorial CLIE, para ya verlo desde el punto de vista de la óptica del mundo evangélico, y eso es pues lo que me gusta a mí complementar de estos videos, no solamente la parte católica, sino también la parte evangélica,
para darle una visión más amplia sobre el particular. Veamos a ver a qué se refiere sobre lo que es el canon palestinense. Dice así, de una manera textual, en la página 276. Dice, el canon judío llamado palestinense, también en comparación del canon alejandrino, que al parecer incluía los libros que después se llamarían deuterocanónicos, como así han sido catalogados por la Iglesia Católica, o sea, deuterocanónicos, o sea, del segundo canon, que son Tobías, Judí, Barú, Sabidurías, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos y algunos pasajes del libro de Esther y de Daniel. Pero hay que señalar que los judíos de Alejandría no pretendían fijar ningún canon, de eso también hacía mucha referencia el señor Salvador Barragán, solo dar a conocer al mundo heleno, o sea, al mundo de los griegos, los libros religiosos del judaísmo, en la cultura pues helénica, donde en ese entonces era el griego el idioma que predominaba. La verdad es que cuando los judíos alejandrinos, o sea, los judíos que vivían en las diásporas, o sea, los judíos que vivían después de la dispersión en diferentes comunidades, tanto en Alejandría como en Egipto, habían también judíos que vivían en otras comunidades de Asia Menor, también habían judíos que vivían incluso hasta en el mismo capital del Imperio Romano y hasta en España también. Por eso se vio necesario este canon en el idioma de que ellos ya hablaban, porque ya para ellos el hebreo no tenía mayor connotación, porque ya habían pasado algunos siglos en los cuales ellos pues habían adoptado el idioma de aquel entonces, ¿no? El idioma griego, koiné, dialectus. Entonces aquí no estaba hablando. La verdad es que cuando los judíos alejandrinos aceptaron finalmente un canon, ellos, al igual que todos los judíos de otras partes, aceptaron el único canon fijado a lo largo de varias discusiones a finales del siglo II en las escuelas rabínicas de Palestina. De eso también hacía referencia nuestro amigo Salvador Barragán. O sea, quiere decir que era, a pesar de todo eso, a pesar de que tradujeron estos libros al griego, aceptaron el canon de los rabinos de Palestina a finales del siglo II, que son los 39 libros que aparecen en hebreo. Y hasta ahí está muy bien lo que nos ha enseñado y nos ha ilustrado el señor Salvador Barragán. Pero la discusión no termina ahí, porque sigue diciendo en esta misma breve consulta, ahora bien, la iglesia de Occidente, o sea, la iglesia católica, o sea, la iglesia de aquel entonces, así se conoce la iglesia de la parte de Occidente, aceptó a final del siglo IV un número fijo de libros del Antiguo Testamento, entre los cuales se encuentran los deuterocanónicos que aparecen en la versión cristiana de los 70, y yo lo hablaba también de lo que fue el Sínodo de Roma y después de lo que fue el concilio en Cartago, el concilio en Hipona, el concilio también después del concilio de Nicea y por último finalmente lo que es el concilio de Trento. Entonces aquí está haciendo también referencia a que aunque los judíos aceptaron el canon palestinense, es alguna diferente a lo que la iglesia de aquel entonces, aquí mismo lo dice, la iglesia de Occidente, o sea, la iglesia católica aceptó en el siglo IV. Entonces aquí tenemos la disyuntiva: o aceptamos el canon de los judíos o aceptamos el canon de los primeros cristianos. El señor Barragán dice, hacía mucho énfasis, no, de los judíos porque a ellos les pertenece, pero aquí también hay algo muy importante que más adelante quiero que pongamos a analizar mientras terminamos esta leyenda que aparece en este diccionario bíblico. La iglesia occidente aceptó a finales del siglo IV un número fijo de libros del Antiguo Testamento, ya decía 46, entre los cuales se encuentran los deuterocanónicos que aparecen en la versión cristiana de los 70. Y exceptuaba, porque por eso también es importante aclarar, porque Jerónimo decía que también de esos libros apócrifos, no de los que él tradujo, sino que entre ese mismo canon alejandrino habían unos que no aparecen en las Biblias católicas, y eso también hay que hacerlo referencia, está en esta misma obra de consulta evangélica, que son ¿cuáles? Aquí mismo lo dicen. Los mismos cristianos del siglo IV, cristianos católicos, exceptuaban ya después del Sínodo de Roma, con el Papa Dámaso y también después con los concilios de Hipona y el concilio de Cartago, exceptuaban tercera y cuarta de Esdras y la oración de Manasés. Entonces ahí también es interesante saber que no eran todos los libros de la Septuaginta, sino los eruditos de aquel entonces, los mismos padres de la iglesia, de Oriente y de Occidente, porque Jerónimo hacía parte de la iglesia de Occidente, al igual que también los capadocios y los otros padres de la iglesia de Oriente, definieron ya a finales del siglo IV, como dice aquí, que eran 46 libros, y eso yo hacía mucha referencia en el primer video, del cual hacía ese compartir de análisis con el señor Salvador Barragán. Ahora bien, de otra Biblia que también es muy importante,
es una Biblia evangélica, por eso hay el peso de las declaraciones mías, porque no son solamente mías, sino que estoy utilizando también lo que es la erudición de este tema de los mismos expertos en la materia del mundo protestante. Esta es otra Biblia, que es la Biblia del Expositor, escrita también por un evangelista, un pastor, un biblista, que es Jimmy Exiguer. También al final de esta Biblia, donde nos da un análisis también sobre todo lo que tiene que ver con lo que es la Biblia en la historia, nos dice algo muy importante que quiero que pongamos mucho cuidado. Dice así: cronología de la traducción de la Biblia. Dice, entre los años 250 al 100 a.C., la Septuaginta, una traducción del Antiguo Testamento al griego, según traducida por 72 eruditos hebreos, se completa en Alejandría, en Egipto. Esta versión contiene 45 libros, en algunas son 46, varía, pero en todo caso es el mismo canon que aparece en las Biblias católicas. Es llamado el canon de Alejandría. Algo muy importante, mire lo que dice este erudito, pastor y evangelista evangélico. Dice sobre este canon de Alejandría: era utilizado por la iglesia primitiva, o sea, por la iglesia católica, apostólica y romana del siglo IV, no por las iglesias de la Reforma protestante que nacen mucho tiempo después. Y sigue siendo, dice este mismo erudito, sigue siendo, o sea, no ha variado el canon del Antiguo Testamento de la iglesia latina, o sea, de la iglesia católica, o como decíamos en la propia diccionario ilustrado, la Biblia Occidente, y también de la iglesia griega, o sea, de los mismos ortodoxos. Entiéndase por ortodoxos los griegos, los ortodoxos en Rusia, los ortodoxos en Grecia y en esos otros patriarcados. Entonces, es interesante ver cómo los mismos eruditos bíblicos decían que aunque los judíos se quedaron con el canon palestinense, los primeros cristianos se quedaron con el canon de Alejandría. La pregunta sería para el señor Barragán: bueno, ¿a quién hacemos caso? ¿O a los judíos, que tienen más autoridad porque es el canon que les corresponde, o a los cristianos? Teniendo en cuenta que los judíos no son ya el nuevo pueblo de Dios. Los judíos hacen parte de lo que es la primera alianza, lo que es el primer pacto, pero hay un nuevo Israel espiritual, que es el cristianismo, el nuevo pueblo de Dios, la nueva alianza, porque los judíos no aceptan a Jesucristo. Entonces, en mi parecer, muy humildemente, como teólogo católico, pienso que tienen mucha más autoridad los cristianos, que ya en el siglo IV, en el Sínodo de Roma, en el Concilio de Hipona, en el Concilio de Cartago, con la misma Vulgata Latina, con San Jerónimo, decretaron el canon alejandrino. Y eso me lo voy a respaldar también con una cita bíblica, que la voy a dejar también para reflexión para mis hermanos evangélicos, que es no mi opinión, sino la del apóstol Pablo, que aparece en la primera epístola o la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 15, donde dice, hablándole pues a Timoteo, que era un episcopo, ¿no? Dice: por eso, por si acaso no puedo llegar pronto, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios. Aquí dice, en efecto, estoy hablando de la misma Biblia de Expositor. Lo interesante de esta Biblia de Expositor es que este erudito bíblico de cada versículo va dando su propia opinión, o sea, su propia interpretación. En efecto, no se refiere a Timoteo porque él sabe comportarse, sino como los miembros de la iglesia debían de comportarse. Que es la iglesia del Dios vivo, o sea, así le decía Pablo a esta iglesia, la iglesia de un Dios que es vivo, o sea, el Padre eterno que manda a su Hijo Jesucristo. La verdadera iglesia comprobada y pagada por la sangre de Jesús, columna y apoyo de la verdad, o sea, la verdadera iglesia proclamada en la cruz en 1 Corintios 1, 17, 18, 21, 23, en 1 Corintios 2, 2, en Efesios 2, del 13 a 18. O sea, como el propio apóstol Pablo, hacia mediados de los años 50 del siglo I, en que escribió su carta a Timoteo, finales de los 50, principios de los años 60, identificaba a esa iglesia, a esa congregación cristiana, como columna y baluarte de la verdad. La misma iglesia que siguió transcurriendo en el siglo II, la misma iglesia de estos mismos padres apostólicos del siglo II, después del siglo III, hasta llegar al siglo IV. Entonces, la pregunta es una pregunta muy sana: ¿a quién entonces le vamos a hacer caso? O al canon de los judíos, que tiene también mucho respaldo porque de ellos pertenece el Antiguo Testamento, las alianzas, las promesas, los patriarcas, la ley de Moisés, el sabá, la circuncisión y las sinagogas, o le vamos a hacer caso a ya las autoridades eclesiásticas, patriarcas, episcopos, presbíteros, obispos,
como decíamos, Dámaso, Jerónimo, los otros, todos los otros padres de la iglesia, Atanasio, Alejandría también, porque el mismo apóstol Pablo nos dice que ellos pertenecen a la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. Vamos a ver un complemento más de esta Biblia de estudio del expositor sobre lo que es el canon alejandrino. Estoy de una manera textual, como aparece en la página 2277. Dice otra vez este mismo expositor Jimmy Exiguer. Dice, el apócrifo se incluye en el canon de la Septuaginta, lo que estamos ahorita discutiendo, la traducción del Antiguo Testamento hecha por los judíos de Alejandría de lengua griega. Ya lo veíamos también, como veíamos en las otras obras de consulta, que llegó a ser la Biblia ¿de qué? De la iglesia primitiva. Vuelvo a repetir lo que dice este mismo erudito ya en otra parte de su Biblia. Dice, la Biblia de la versión griega que llegó a ser la Biblia de la iglesia primitiva. No el canon de los judíos que se quedaron con el canon palestinense, pero los cristianos primitivos se quedaron con el canon de Alejandría. Este libro también se encuentra en la Biblia del Antiguo Testamento, así como en la misma Vulgata latina que tradujo San Jerónimo, la versión de Jerónimo. Estos continuaron, mire bien, no solamente fue en el siglo IV, sino que transcurrieron, como decíamos, a través del tiempo. Aquí mismo lo está diciendo, estos continuaron en las traducciones alemanas. Decía aquí, estos continuaron, dice en las traducciones alemanas iniciadas de la Biblia en latín, hechas en el 14º siglo, o sea, estamos hablando ya del siglo XIV. Así como la traducción inglesa hecha por Wycliffe, también por Wycliffe, en el mismo siglo. Interesante otra vez, para que vamos haciendo otra vez, coger lo que estamos hablando. O sea, estaba hablando este biblista Jimmy Exiguer, que la Vulgata latina ya contenía los 46 o los 47 o los 45 libros del canon alejandrino, pero no solamente eso, sino que sigue diciendo, dice que esta misma canon continuó inclusive ya hasta en el siglo XIV, por la traducción inglesa también hecha por Wycliffe en el mismo siglo. Tanto la iglesia griega como la romana siempre han reconocido los libros apócrifos como canónicos, así les llaman los evangélicos. La exclusión de estos libros, o sea, la exclusión de los libros de la Biblia vino como resultado de lo que fue ya la Reforma Protestante en el siglo XVI. O sea, aquí vamos a hablar también teológicamente algo muy importante. O sea, el Espíritu Santo que promete Jesús, que es el Paráclito de la verdad, iluminó también a la iglesia, que decía Pablo, como columna y fundamento de la verdad, en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, donde ya a finales se dio ya este canon, tanto en la Vulgata latina como en el sínodo y en los concilios, como decíamos, de Cartago y de Hipona, también hasta en el mismo siglo XIV, ya con las primeras Biblias traducidas al alemán y también las Biblias traducidas al inglés por John Wycliffe, que fueron considerados como los primeros padres de los pre-reformadores en el cristianismo, y que sigue diciendo acá hasta en el siglo XVI. O sea, hasta en el siglo XVI había una unanimidad que el canon de Alejandría era aceptado de una manera sin ningún reparo por la iglesia, tanto latina, la iglesia en Occidente, como por la misma iglesia de Oriente. Pero nos está diciendo ya que con la Reforma Protestante, dice, se dio, por supuesto, cuando Lutero, sabemos como Martín Lutero, tradujo el Antiguo Testamento del hebreo. Estos libros fueron omitidos, pero reconocidos en su presencia en la Biblia latín. Lutero los tradujo poniéndolos, ya eso también hablé, en su propio grupo entre los del Testamento, donde permanecieron en la mayoría de las Biblias protestantes, o sea, aparte, hasta el 19 siglo, cuando los editores dirigidos por las sociedades bíblicas británicas y extranjeras voluntariamente comenzaron a omitir. O sea, que quede claro que las primeras traducciones de las Biblias evangélicas, incluyendo también la Biblia del Oso, la Biblia que hizo Casiodoro de Reina y también la misma Biblia que tradujo Martín Lutero, tanto del alemán como en el castellano antiguo, contenían los libros deuterocanónicos, que los colocaron a un lado, pero no los omitieron. Solamente ya a partir, como dice acá,
del siglo XVIII fue la Sociedad Bíblica Británica y extranjera la que completamente los excluyó. Ya por eso es que no aparecen en ninguna de las versiones que nosotros conocemos de la palabra de Dios, de estas Biblias de estudio evangélicas. Bueno, eso en cuanto a lo que es también el canon, tanto del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces aquí refuerzo también la idea de todo cómo lo más interesante para ir sacando estas conclusiones es, aunque hay dos cánones, los judíos tienen su propio canon y los cristianos tienen el propio canon. Y el que utiliza ahorita la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa es el mismo, que no ha variado desde el siglo IV con la Vulgata Latina y después que fue confirmado, sobre todo en la Iglesia Latina, con el Concilio de Trento, que fue la respuesta de la Iglesia a la Reforma Protestante, que es conocido como la Contrarreforma. Ese sería otro punto también para analizar con el señor Salvador Barragán, aunque yo evidentemente ya el último video que quiero compartir con él sería de una manera más abierta, aunque puede también la libertad si quiere contestar también este video, porque entonces nos quedaríamos el uno y el otro. O sea, yo sobre este tema del canon alejandrino y lo que hemos venido dialogando, porque lo estamos haciendo de una manera sana, ya esta es mi última intervención. Sí quiero invitar al señor Salvador Barragán, que en este momento lo veo conectado para un compartir bíblico, pero de una manera más amplia. Él podrá, yo en ese compartir, la primera parte, quiero reforzar lo que son otras fuentes históricas sobre los libros, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, en relación ya a los primeros siglos del cristianismo. Y la segunda intervención sería yo también algunas coyunturas a nivel histórico sobre lo que son las versiones más importantes de la Biblia en lo que es el mundo evangélico. Bueno, vamos a ver también otro de los apartes del señor Salvador Barragán. Él decía que él hacía mucho énfasis, porque él conoce la historia del cristianismo primitivo, a lo que son los padres de Oriente, los capadocios, los escritores pues, de lo que fue Alejandría en Egipto, y en todo lo que es la iglesia de Oriente. Yo le daba una lista también de muchos eruditos de estos padres de la iglesia de Occidente. Le nombraba a muchos, como el mismo Jerónimo, como el mismo Hipólito de Roma, como el mismo Martín de Tours, como el mismo Isidoro de Sevilla, como el mismo Hilario de Poitiers, entre muchos otros. O sea, también hay a la par, también ellos también hacían comentarios de los libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, o sea que también sus escritos eran de mucho peso, al igual que los padres de Alejandría, al igual que los padres del norte de África, como fue Agustín de Hipona, también un erudito en todos estos temas, que tiene una vasta colección. Se conserva más de 400 escritos de Agustín de Hipona, entre ellos el Tratado sobre la Ciudad de Dios, el Tratado sobre la Trinidad, y también donde hace muchos comentarios tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. O sea, no podemos decir que solamente los eruditos bíblicos de aquel entonces eran los de Alejandría, sino también eran del norte de África, y también de la parte de lo que era la iglesia occidental, o la iglesia de rito latino. Curiosamente, hay un personaje muy importante, y este es uno de los padres apostólicos. Cuando se habla de los padres apostólicos, estamos haciendo referencia a estos hombres de Dios que son discípulos inmediatos de los apóstoles. Uno de los cuales el señor Salvador Barragán nunca lo he escuchado que lo mencione, o no le ha dado la mayor importancia, porque él decía que de Occidente, en su parecer muy respetable, era muy poco lo que tenía que hablar. Pero yo voy a hacer mucho énfasis en uno de estos padres apostólicos muy importante, y no es ni del siglo segundo, ni el siglo tercero, ni el siglo cuarto, es de finales del siglo primero, cuando aún vivía el apóstol Juan en Éfeso, Turquía. Su nombre se llamó Clemente Romano, porque pertenecía a la iglesia en Roma. Fue un obispo, o sea, un episcopo, o sea, un superintendente o un dirigente de la iglesia en Roma. Y sobre él vamos a hacerlo también, porque si lo hago yo, alguien diría, no, es el teólogo católico el que está hablando. Pero si vamos a hablar de Clemente Romano, de acuerdo a las propias Biblias evangélicas, por las cuales yo las utilizo, creo que eso tendría mucho más peso, y por eso es que estos compartir lo hago yo de esta misma manera. Bien, vamos a hablar primero de esta Biblia, que es una Biblia también de estudio, se llama Tras las huellas del Mesías. También esta Biblia de estudio es muy importante, es también de la editorial Vida, muy parecida a la Biblia de estudio arqueológica, porque tiene mucha información de orden histórico, cultural, religioso, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Se la recomiendo también, tanto a mis amigos, hermanos católicos, como a mis amigos y hermanos evangélicos. También los pastores también se pueden
aprovechar mucho toda la información que encontramos en esta Biblia tras las huellas del Mesías. Esta es una de las que más me costó trabajo conseguirla, pero me la trajeron pues de una librería evangélica en Bogotá, la capital de donde yo vivo, desde Colombia, y traía también importada de Estados Unidos. Y lo importante, esta Biblia es escrita también por otro expositor, se llama Ken Dodson. Ken Dodson es también un erudito bíblico. Lo importante de este personaje es porque él hizo sus estudios en lo que es, por ejemplo, tras obtener su diplomatura en la Universidad de Kent, vivió y estudió en Israel, donde obtuvo una maestría en geografía e historia del periodo del primer templo por la Universidad de Jerusalén. También estudió religión comparada en la Escuela Rosburn Internacional de la Universidad Hebrea. O sea que es es un erudito bíblico que no solamente ha hecho sus estudios también en facultades evangélicas, sino que también fue directamente a Israel para estudiar también en todo lo que son las facultades o los sitios, los institutos propios de los judíos. Por eso es que esta Biblia es muy importante, porque todo eso lo condensa acá. Pero también en su glosario, en la parte final, Ken Dodson también, aquí está lo que es el glosario, nos va a hablar también de algunos personajes, algunos términos que tienen que ver con la Biblia, y curiosamente él no tiene ningún reparo en hablar sobre lo que fue Clemente de Roma, porque no estamos hablando ya de personajes bíblicos, no estamos hablando ni de un Pablo, no estamos hablando ni de un Timoteo, no estamos hablando de Tito, no estamos hablando de Bernabé, no estamos hablando de Filemón, sino que estamos hablando ya de Matías, quien reemplazó a Judas, sino ya de un discípulo inmediato de los apóstoles que viene posterior en este mismo ciclo, y que no aparece como tal, pues de una manera evidenciada como el grupo de los apóstoles, pero sí fue un discípulo inmediato de los apóstoles. Por eso es que decimos que la Iglesia Católica tiene una sucesión apostólica, que también vamos a hacer énfasis y lo voy a respaldar en estas obras de consulta. Veamos en este nuevo glosario una definición muy corta sobre Clemente de Roma. Lo dejo también para que lo analice nuestro amigo y hermano en Cristo, Salvador Barragán. Dice así textualmente en página 1697, Clemente de Roma fue obispo de Roma, o sea, no fue cualquier laico, no fue cualquier fe, sino que fue un obispo, un episcopo de Roma en el siglo I, o sea, muy importante, porque es el siglo de la Iglesia Apostólica. Dice, autor de una carta hacia el año 96 después de Cristo, o sea, en la misma época en que se comprende lo que es el compendio jovánico, el mismo periodo en que Juan escribió su evangelio y sus 3 cartas, y el libro de Apocalipsis ya en otra ciudad diferente, que es Éfeso, Turquía, pero es a la par, ¿no? Se le ha atribuido a la iglesia una carta atribuida a la iglesia en Corinto, en Asia Menor, conocida como Primera de Clemente. Una segunda carta conocida como Segunda de Clemente es una homilía, o sea, fue una predicación por escrito que describe el carácter cristiano y el arrepentimiento. Aunque Segunda de Clemente se le ha atribuido a él, los recientes estudios sugieren que puede ser obra de un autor del siglo II. Según la tradición, y mínimo importante porque los mismos eruditos bíblicos hablan sobre lo que es la tradición, que es la segunda fuente de la revelación para la Iglesia Católica. Nosotros los católicos aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, que tiene mucho peso, que es la primera fuente de la revelación divina, pero también decimos que el Espíritu Santo siguió actuando porque el mismo Jesucristo lo prometió al final del Evangelio de Mateo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También dijo, palabras textuales: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer. Por lo tanto, cualquier persona que sea cristiana, independientemente de que no sea católico, tiene que saber también, o tiene que conocer un poco lo que es la historia del cristianismo primitivo, lo que es la tradición, lo que son los padres apostólicos, lo que fueron los primeros sínodos, los primeros concilios, porque eso hace parte de la historia del cristianismo. No podemos hacer el salto mortal hasta el siglo XVI, como decíamos con Martín Lutero, que suprimió esos mismos libros del Antiguo Testamento que eran aceptados por los cristianos, tanto de Oriente, Occidente, inclusive también con los pre-reformadores, como dijimos anteriormente, incluido John Wycliffe, que lo decimos de la propia Biblia del expositor. Y sigue diciendo acá en este breve compendio sobre lo que fue Clemente Romano, dice también que la tradición, dice, fue martirizado, arrojado al mar, atado a un ancla. Eso es lo que podemos hablar de Clemente Romano en esta obra tras las huellas del Mesías.
pero si fuera solamente un personaje secundario no aparecería en otras Biblias como esta otra Biblia que yo tengo acá. Esta es la Biblia de estudio Raleigh también, escrita por un erudito que es Charles Carl Raleigh, usted mismo lo dice acá, con su maestría y doctorado. Esta es también otra Biblia de estudio evangélica. Esta Biblia es de la Reina Valera del año 1960. Las otras que he mostrado también, la Biblia de Expositor es una traducción autónoma, y también he mostrado también Biblias que son de la Nueva Versión Internacional. Cuando uno va, sobre todo, por eso decía yo, hacía énfasis en la carta a los Hebreos, de todas las epístolas de Pablo, usted puede mirar a ver que en todas empiezan las que son conocidas como tal, la carta a los Romanos, primera y segunda de Corintios, la carta a Timoteo 1 y 2, a Filemón, a Tito, a Éfeso, a Filipo, a todas esas comunidades, siempre aparece en su prólogo Pablo, se atribuye como autor, pero en la carta a los Hebreos, curiosamente, no aparece esa misma introducción. Por eso es que muchos eruditos católicos evangélicos, tanto de la antigüedad como ahora especialmente, esos nuevos estudios bíblicos que se han hecho de otros papiros, de otros pergaminos, de otros códices, que se ha venido ampliando todo lo que es este estudio en Sagradas Escrituras, han puesto en tela de juicio que la carta a los Hebreos sea o se le atribuye como autoría al apóstol Pablo. Y lo que dice este erudito bíblico de esta Biblia de estudio Raleigh, dice sobre la carta a los Hebreos, dice autor incierto, dice fecha hacia el año 64 o 68 después de Cristo. Dice también paternidad literaria, lo voy a decir de una forma textual. Muchos nombres se han sugerido en cuanto al autor de este libro anónimo. Entre ellos dice este erudito, que es también la posición de muchos otros, puede ser Pablo, puede ser Bernabé, puede ser Apolo, Silas, Aquila o Priscila, y todos ellos los encontramos en la Biblia, pero sigue siendo, y también, ¿quién? Clemente de Roma. O sea, también los eruditos bíblicos dicen que la carta a los Hebreos puede haber sido atribuida a este Clemente de Roma, que fue martirizado, como decíamos en la Biblia del Expositor, con un ancla tirado al mar, y que es el tercer obispo de Roma, y que se conserva una carta con su autoría a la comunidad de Corintio en Asia Menor. Sigue diciendo aquí brevemente, porque es importante, dice, hay semejanzas y diferencias respecto a la teología y al estilo de Pablo, pero Pablo apela con frecuencia a su autoría apostólica en sus cartas, mientras que el escrito de Hebreos, como decía anteriormente, apela a otro que había sido testigo de vista del ministerio de Jesús, como dicen 2.3. Y ese testigo ocular puede ser también este Clemente Romano, entre los otros que menciona como Bernabé, Apolo, Silas, Aquilas y Priscilas. Dice, la más seguro es decir, como decía Orígenes, uno de los padres del siglo III, que solo Dios sabe quién escribió Hebreos, pero posiblemente, o sea, se deduce, se especula que entre todos los que son nombrados posiblemente también esté Clemente Romano. Y eso demuestra que la autoridad, la forma como también es importante, este obispo de Roma ya en lo que tiene que ver también, en lo que es, no solamente en cuanto a la tradición, no solamente en cuanto a los padres apostólicos, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con el ciclo que estamos hablando de las Sagradas Escrituras, porque eso se trata especialmente este video. Bueno, en este otro diccionario bíblico ilustrado Holman, también evangélico, este diccionario dice mejor premio, dice acá, diccionario bíblico, Asociación de Editores Evangélicos, o sea, tiene un premio de ediciones de los evangélicos, o sea, de literatura evangélica. Es también de la editorial Español. Este también es otro diccionario bíblico evangélico muy importante. Si nosotros vamos a ver también en esta obra de consulta, cuando se habla de los padres apostólicos, mire bien que estoy hablando de una forma textual a manera pues de complemento, de análisis. Dice también en la página 1177 sobre los padres apostólicos. En uno de sus apartes dice, la colección de padres apostólicos incluye 2 epístolas de Clemente, lo mismo, obispo de Roma, luego de Lino y Anacleto. O sea, los primeros sucesores de Pedro, según la tradición cristiana, serían en la sede en Roma, aquí mismo lo dice. Mire que no es el catecismo de la Iglesia Católica, no es el Concilio Vaticano II, no es el documento de los obispos de Aparecida, sino en este diccionario evangélico que tiene un premio por ser uno de los mejores diccionarios en editoriales evangélicas. Dice, vuelvo a repetir, la colección de padres apostólicos incluye 2 epístolas
de Clemente, obispo de Roma, luego de Lino y Anacleto. La primera epístola, que data del año 96, lo mismo que veíamos anteriormente, se la escribió a la iglesia de Corinto para tratar problemas internos, como un obispo de Roma estaba tratando problemas internos en otra sede muy lejana, que es Corintio, en Asia Menor. Específicamente la expulsión de los presbíteros, porque ya habían episcopos, habían presbíteros, habían diáconos, o sea, había una jerarquía eclesiástica que también la encontramos en Hechos de los Apóstoles. Y también en las cartas paulinas. Usted puede mirar Tito 1.5 también, Hechos de los Apóstoles capítulo 20, verso 28. Dice seguidamente sobre la expulsión de presbíteros por decisión de la congregación. Clemente invita a la congregación a restituir a los presbíteros despedidos, a quienes los apóstoles habían seleccionado. Miren bien que están hablando de presbíteros y episcopos desde la época de los apóstoles, lo que la iglesia siempre ha hecho, lo que llama la asociación apostólica. Eso aparece en este diccionario evangélico. La epístola ilustra la constante existencia de fracciones dentro de la iglesia de Corintio, aún después de que Pablo había tratado sus problemas en sus propias epístolas a dicha iglesia. O sea, esas mismas fracciones aparecen también en la carta de Pablo a los Corintios. Clemente también proporciona las ideas básicas de la sucesión apostólica al argumentar que se debía restituir a los ancianos o a los presbíteros, eso quiere decir el término en griego, debido a que habían sido designados por los apóstoles en persona. O sea, porque esos episcopos y esos presbíteros que lideraban las iglesias eran, como dice acá, designados desde los mismos apóstoles, aunque aún no aparezcan sus nombres, porque no podemos decir que todo aparece en la Biblia. Por eso es importante la tradición, por eso es importante la historia del cristianismo. La segunda epístola de Clemente era en realidad un sermón, o lo mismo lo veíamos en la otra Biblia, una homilía o sermón, que exhortaba a los oyentes a vivir una vida piadosa y a permanecer fieles en vista a la venida de Cristo. La parusía, el término en griego, segunda venida de Jesucristo. Hay que tener en cuenta que los cristianos del siglo I y el siglo II, hasta finales casi del siglo II, pensaban que era casi inminente la segunda venida de Jesucristo. Eruditos, dice, recientes, han cuestionado la autoría del sermón por parte de Clemente, ya que ciertos elementos tal vez hayan estado dirigidos a los gnósticos, quienes no emergieron dentro de la iglesia hacia finales del siglo II. Entonces, ahí está en duda lo que es la segunda epístola de Clemente, pero la primera sí es una autoría y sí es las recomendaciones que da a los fieles en relación a lo que era el haber destituido a estos presbíteros y haberlos vuelto a reintegrar en sus funciones, porque había una sucesión, había una jerarquía eclesiástica que aquí mismo lo dice desde la época de los apóstoles. Lo mismo que podemos decir también de el propio Clemente Romano, como aquí mismo lo dice, sucesor de quién, de Lino y Anacleto. Y el primero, ¿quién? Pedro y Pablo, como las columnas o el fundamento de la iglesia en Roma, de la cual también voy a hablar más adelante. Bien, entonces eso es importante, como digo, todos estos datos, analizarlos. También, finalmente, como me gusta a mí, cuando aquí en Colombia se utiliza cuando usted va a almorzar, primero le sirven el jugo, un fresco, después le sirven sopa, después le sirve lo que es seco y por último lo que es el postre, un dulce. Así mismo le estoy haciendo con nuestro amigo Salvador Barragán. Aquí le tengo también un postrecito, porque él decía que desconocía o ignoraba sobre la iglesia en Occidente. Entonces mire bien que estoy hablando de Biblias evangélicas y diccionarios evangélicos en cuanto a Clemente de Roma. También voy a hablar de Clemente de Roma. No es una Biblia católica, ni la Biblia de Jerusalén, ni la Biblia de Navarra, ni la Biblia latinoamericana o la Biblia de las Américas, que las tengo y las he mostrado, sino también de esta monumental Biblia evangélica, también muy importante, de mi colección personal, que las puedo mostrar en físico, que esta es la Biblia de Estudio Holman. Aquí me dice Biblia de Estudio Holman, también de la Reina Valera del año de 1960, de la editorial Holman. Mire, también es importantísimo también toda la información que tiene todas estas Biblias. También, si vamos a hablar también sobre lo que hablan en la página 1453 y 1454, sobre lo que dicen, sobre lo que fue la origen y transmisión y canonicidad de los libros del Nuevo Testamento. Otra vez, otros eruditos evangélicos, otros pastores, exégetas, hermenéuticos, como los que he tratado yo. Por eso es que es importante cuando yo hago estos videos con mis hermanos evangélicos, porque ellos no me van a contradecir a mí. Por eso es que yo utilizo estos argumentos, porque le dan peso, le dan una más solidez a lo que yo estoy diciendo, porque no es solamente lo que yo pueda pensar, sino como estoy diciendo yo,
de estos mismos eruditos, teniendo en cuenta que todos nuestros hermanos evangélicos, yo he visto mucho, entre todos ellos se tratan como hermanos, independientemente si son presbiterianos, calvinistas o bautistas, está muy bien, muy respetable. Por eso mismos que estoy haciendo con sus propios eruditos, con sus propios pastores, con sus propios biblistas, con sus propios exégetas protestantes, porque no son católicos. Esta información no es católica, pero son honrados, son veraces y tienen, por así decirlo, esa solidez de demostrar todo lo que es la historicidad de la Iglesia Católica, porque estamos hablando de periodos anteriores a la Reforma Protestante. Y eso no lo hago yo en forma de discriminación, en forma de aprovechamiento, sino que simplemente lo que podemos mirar a ver en estas Biblias y que estoy haciéndolo de una manera tal cual, transliteral. También dice testigo y autoricidad del canon en la Iglesia primitiva. Dice así también. Biblia de Estudio Holman. Aunque pasaron varios siglos antes de que hubo acuerdo entre la mayoría de las iglesias con respecto a la colección definitiva de los libros que forman el canon, muchos de los libros fueron ampliamente reconocidos como escritura desde muy temprano. Vamos a mirar a ver, que es casi lo mismo que aparece en el canon moratoriano, que nuestro amigo Salvador Barragán decía que no le daba mucha solidez porque posiblemente era el siglo IV, pero vemos bien cómo esos mismos evangelios, hechos de los apóstoles, algunos de esos escritos, incluyendo el Apocalipsis, al cual Lutero tenía su cierto recelo, no quería aceptarlo como tal, ya era la posición de Martín Lutero, posición personal, ya 16 siglos después. Porque ahí también hay que tener en cuenta algo muy importante. El Espíritu Santo se equivocó. El Espíritu Santo dejó de actuar en el canon moratoriano, en la Vulgata Latina, en el Sínodo de Roma, en el Concilio de Cartago, en el Concilio de Hipona, cuando se determinaron los 46 libros de la Septuaginta, y también en el siglo XIV, como decíamos, en el siglo XV, o solamente hasta el siglo XVI, con Martín Lutero, es que el mismo Espíritu Santo vuelve a retomar su función que el mismo Jesucristo había dicho y que se hace presente, visible en la fiesta del Pentecostés. Esa pregunta, que es ya de orden teológico, tendría que responderla si quiere nuestro amigo Salvador Barragán o cualquier también apologista evangélico, porque aquí está diciendo que ya desde los mismos albores del cristianismo, dice, hablando de estos libros que eran canónicos o inspirados, dice, por ejemplo, dice otra vez, en el año 96, lo mismo, después de Cristo, ¿habla de quién? Otra vez, de Clemente de Roma, cita el Sermón del Monte, capítulo 5 y capítulo 7, y lo considera como escritura, como miembro, mire bien lo que dice la Biblia de Estudio Holman, como miembro de una iglesia fundada por un apóstol, en este caso Pedro. Clemente probablemente tuviera en aquella época acceso a casi todos los libros, a los 27 libros canónicos del texto neotestamentario. Mire bien cómo también Clemente Romano es importante, martirizado, discípulo inmediato del apóstol Pedro, sucesor también de Lino y Cleto. Escribe una carta que es considerada como auténtica a la comunidad de fieles de Corinto en Asia Menor, un distrito muy diferente, muy lejano a donde él estaba en Roma. También dice también esta misma Biblia que él como jerarca también tenía acceso a casi todo el Nuevo Testamento y también se le atribuye una homilía que tiene que ver con el Sermón del Monte en capítulo 5 y capítulo 7. Eso lo quería simplemente pues aclarar a nuestro amigo Salvador Barragán, porque decía que desconocía completamente que la iglesia en Roma no tenía nada que ver, no tenía autoridad, simplemente él traslada todo eso a la iglesia de Alejandría. Entonces, bueno, nuestro amigo Salvador Barragán tiene ya como tarea, si quiere hacerlo también, tiene que, todas estas Biblias de consulta, sobre todo lo que dice, porque ustedes miraron bien, todo lo que dice de Clemente de Roma, mire, lo saqué primero de la Biblia del Expositor, después de la Biblia de Estudio Raleigh, después del Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, y después de la Biblia de Estudio, esta otra Biblia de Estudio que fue la última, que es la Biblia de Estudio Holman, perdón, y el diccionario también Holman, Diccionario Holman y Biblia Holman también. Bueno, ya para finalizar, vamos a hablar, también decía en su diálogo inicial que tuvo el señor Salvador Barragán con nuestra hermana católica Betty Valenzuela, cuando hablaban también de Ignacio de Antioquía, también nuestro amigo Salvador Barragán decía que no podía demostrarse que era un jerarca de la Iglesia Católica, aunque es un obispo, ¿no? Es un episcopo, igual que Clemente de Roma, también de esa misma época, martirizado hacia el año 107, o sea, un poquitico después, casi una década después de Clemente de Roma. También conoció en vida a los apóstoles. También fue sucesor de la sede en Antioquía, donde también estuvo el apóstol Pedro, como lo dice también la tradición cristiana.
Pero el señor, nuestro amigo Salvador Barragán, decía que Ignacio de Antioquía no podía considerarse como tal, porque siempre ellos piensan, entonces dicen, no, porque en esa época el Papa, el obispo de Roma no se llamaba Papa, no tenía ese poder que después tuvo en el transcurso de la historia, bueno, en fin, una cantidad de cosas, pero ese sofisma que utilizan muchos de nuestros amigos y apologistas evangélicos, es lo mismo si yo dijera, si vamos a coger la historia del pueblo de Israel, desde la época de Abraham, donde vivían unas carpas, en su peregrinación de Ur de Caldea a la tierra del Canaán, si vamos a hablar de ese mismo periodo, a lo que fue después, unos siglos después, cuando ya había un reino establecido, en la época del rey David o en la época del rey Salomón, que ya había un templo como el lugar de culto de los judíos, o sea, y es el mismo proceso, es la misma historia del pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, ese argumento del señor Barragán, que si en la época de Clemente Romano no era de Ignacio de Antioquía, no había ese mismo cesaropapismo, todos esos argumentos de orden histórico, no podemos decir de que no deja de ser un jerarca de la misma iglesia de apostólica, como decíamos, de sucesión. O si el señor Barragán, que conoce tanto historia, me tendrá que dar a mí cuáles son los argumentos que él puede decirnos y darnos a conocer, en el cual la Iglesia Católica, como muchos piensan, nació con Constantino y que es Babilonia la Grande. No sé por qué nunca lo ha hecho, pero de todas maneras, si por ahí se va a ir nuestro amigo Salvador Barragán, a mí como conocedor también, como teólogo católico que estoy dando estas pruebas, me tendrá que mostrar a ver en dónde se dio esa transición y en dónde se dio, por así decirlo, esa ruptura desde los primeros siglos y ya después con Constantino, lo que fue el Edicto de Milán y lo que fue después toda la conformación de la Iglesia Católica, cuando ya tuvo libertad religiosa y donde ya la Iglesia después se puede propagar ya de finales del siglo IV y principios del siglo V con, como decíamos, con Constantino y después con Teodosio el Grande, que eso ya es algo desde orden del punto de vista histórico. Pero vamos a hablar un poco sobre Ignacio de Antioquía, también una corta referencia de Ignacio de Antioquía también. Vamos a hacerlo otra vez de la Biblia del expositor, o sea, que sea un erudito evangélico quien hable de uno de los padres apostólicos. Dice también en el glosario, cuando vamos a hablar de Ignacio, dice padre de la iglesia y obispo de Antioquía de finales del siglo I y comienzos del segundo. Fue discípulo, mire bien, lo dice este mismo erudito Ken Dobson. ¿Quién fue Ignacio de Antioquía? Fue discípulo del apóstol Juan. Según la tradición, otra vez, según la tradición cristiana, murió como mártir, lo mismo que Clemente de Roma, mártir, el testigo, el que da la vida por Jesucristo, en el Coliseo romano, sirviendo de alimento a las fieras. Entonces, vemos bien cómo la Iglesia Católica se fundamenta en su tradición, en las cartas tanto de Ignacio de Antioquía, sus 7 cartas, Camino al Martirio en el Circo Romano, devorado por los leones, como también en Clemente Romano, tercer sucesor también del apóstol Pedro y Pablo, después de Lino y Ecleto, y que fue también martirizado también, como decía esta propia Biblia, con un ancla tirado al mar. Bueno, y eso hablo también de Clemente, de Ignacio de Antioquía, porque el señor Salvador Barragán decía a la señora Betty Valenzuela, porque pues esta señora no conoce todos estos argumentos históricos que estoy dando yo, es una apologista pues que hace también lo mejor que pueda, pero ya otra cosa es cuando uno ya tiene un poco más de bagaje, que un poco más de esto, entonces el estudio se hace a la par. Por eso es que me ha gustado esto, es compartir que he hecho con nuestro amigo Salvador Barragán, y que como decía nuestro amigo en común Johnny Soyin, un bautista, decía en un post, invitar a los católicos, a los evangélicos a ir a esta serie, porque es una serie ilustrativa, esta es una serie para conocernos, para mirar nuestros argumentos, para mirar la misma perspectiva desde ambas ópticas, los mismos temas desde la óptica protestante y desde la óptica católica. Y nuestro amigo Salvador Barragán decía que Ignacio de Antioquía jamás ha sido una mención a Roma como una sede importante, pero tengo que decir al señor Barragán que entre esas 7 cartas que se conservan, que sí son auténticas. Sí, los mismos eruditos evangélicos, historiadores han dicho que sí son auténticas, no son documentos apócrifos. En una de esas cartas sí hace mención, camino a su martirio a la ciudad de Roma, él hace mención sobre la importancia que aquel entonces, mire que estamos hablando ya de principios del siglo II, era Roma en relación a todas las demás iglesias que habían sido conformadas por los apóstoles, especialmente sabemos también las comunidades que formó el apóstol Pablo, como decíamos, en Asia Menor, en lo que hoy en día es Turquía
y Grecia, también las comunidades que habían ya en Palestina, en Alejandría, en Antioquía de Siria, también lo que era la península ibérica, ya lo que es también en España y también en la propia Roma. Y en una de esas cartas que usted puede investigar, y el señor Barragán podrá decir si es verdad o es mentira, él en una de sus cartas de estas que estamos haciendo referencia, escrita hacia el año 105, hace una referencia sobre la importancia de Roma. Dice así: a la iglesia, o sea, eclesia, reunión, asamblea, congregación de fieles en griego, que preside la ciudad en la región de los romanos, digna de Dios, así la designa, digna de honor, digna de bendición, digna de alabanza, digna de ser escuchada, digna de castidad y presidente de la fraternidad según la ley de Cristo. Y ese es uno de los argumentos que yo podría darle muchos más del siglo I, del siglo II, del siglo III, sobre la importancia que era la sede de Roma para los primeros cristianos, porque no es la única carta ni la única referencia sobre la importancia de Roma. Y el señor Salvador Barragán decía que no se podían demostrar históricamente lo que era ya el primado o la primacía de lo que era esta sede, porque yo hablaba de los 5 patriarcados que se formaron entre el siglo III y siglo IV, y el principal de todos yo decía que era el patriarcado de Roma, el patriarcado de Jerusalén, el más antiguo, el patriarcado de Constantinopla, la sede del imperio romano después de Constantino, el patriarcado de Antioquía en Siria y el patriarcado de Alejandría, al cual nuestro amigo Barragán le da mucho énfasis. Pero él decía, ya para finalizar el video, él decía, y lo apunté yo acá, en la hora 27 minutos de transmisión, él decía algo que no es verdad. Él decía que los restos de los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, fueron llevados a Roma, haciendo referencia pues a estos príncipes de los apóstoles que aparecen en la carta a los Gálatas, muy importante: Pedro, el apóstol a los judíos, y Pablo, el apóstol a los gentiles. Yo he mostrado en muchos otros videos, muchas de las Biblias, todas, donde se habla del martirio, que no aparece bíblicamente, sino que hace parte de la misma tradición que estamos hablando, donde se asegura tajantemente, no por eruditos católicos, sino por eruditos evangélicos de estas principales Biblias, que el martirio de Pedro y de Pablo fue en Roma. No es que fueron llevados sus restos a Roma, sino que fueron martirizados en la propia sede de Roma. Él decía que Roma era la sede imperial. Roma no era la sede imperial. La sede imperial ya era Constantinopla, donde el emperador Constantino colocó su sede. Por eso se llama ya lo que fue el imperio bizantino o el imperio de Bizancio. Eso también es importante porque son datos históricos. Si el señor Barragán conoce la historia, yo también conozco la historia, y por eso están estos datos, para que cualquier persona pueda mirar, pueda comparar. Pues no es solamente decir, bueno, quién tiene la razón, sino evidentemente eso hay que probarlo con pruebas, y la historia es el mejor testigo de la verdad. Entonces yo quería aclarar al señor Barragán que la sede de Roma es importante porque es la sede, como decía Ignacio de Antioquía, la sede en el cual fueron martirizados Pedro y Pablo. No porque era la sede imperial, porque la sede imperial era en Constantinopla o lo que fue ya Bizancio. Ahora, veamos a ver si yo como teólogo católico tengo razón cuando digo que Pedro y Pablo fueron martirizados en Roma. Si lo dijera yo solamente, pues algunos evangélicos dirán, no, pues es la opinión solamente de un teólogo católico. Si utilizara el catecismo de la Iglesia Católica, dirán, no, es que son solamente fuentes católicas. Pero si vuelvo a utilizar otra vez este mismo diccionario evangélico, entonces aquí el señor Barragán tendría como tarea, no me va a volver a refutar a mí, sino que refutaría otra vez a este diccionario, porque puedo citar muchas otras obras. Como decía yo, tiene un premio que es el premio CEPA, de Asociación Bíblicos de Editoriales Evangélicas. Bueno, vamos a mirar a ver, si yo vuelvo a buscar otra vez, si consultara sobre lo que nos dice este diccionario, vamos a ver lo que nos dice sobre Pedro y Pablo. Vamos a mirar a ver. Veamos primero de Pedro. Aparece en la página 1206. Dice así, sobre Pedro, dice: murió como mártir en Roma durante el reinado de Nerón. Y esto ya no es bíblico, esto es histórico. Probablemente en el año 64 o 65. Y eso, mire, pone entre paréntesis la primera carta de Clemente. O sea, Clemente, del cual hablamos, hace también referencia al martirio de Pedro y Pablo. Por eso es que tiene mucha importancia este episcopo en cuanto tiene que ver toda la historicidad de este entonces. Sigue diciendo la tradición, nuevamente. ¿Por qué los mismos eruditos bíblicos evangélicos hablan una y otra vez sobre el término tradición? Al cual los evangélicos dicen no solamente Biblia,
Si es solamente Biblia, como decía Martín Lutero, ¿por qué en estas mismas Biblias y diccionarios evangélicos nos hablan de la tradición? De la misma tradición de principios del siglo II, del siglo III, del siglo IV y anterior también a la Reforma Protestante. Sigue diciendo, la misma tradición sostiene que Pedro fue crucificado cabeza abajo porque se sintió indigno de morir como Jesús. O sea que el mismo diccionario, este diccionario, Holman, da como referencia que Pedro fue crucificado en lo que hoy en día se conoce como la Colina Vaticana, muy cerca del Circo Máximo, donde actualmente hay un obelisco de la época del emperador Calígula. En la Basílica Vaticana se puede mirar a ver, si las personas que tengan oportunidad de ir allá, en lo que son las catacumbas, en los subterráneos, ahí se le puede usted mostrar la que es la tumba del apóstol Pedro, como los mismos cristianos de esa misma época designaban lo que era el lugar donde fue martirizado por Jesucristo a precio de sangre, como mismo Jesucristo lo había profetizado en Juan 21, 15, 17 y 18, cuando le dice que la muerte de Pedro glorificaría a Dios, que cuando seas viejo vas a estirar tus brazos, te llevarán donde no quieras ir y con eso harás testimonio, porque tu muerte, como dice el apóstol Juan al final de su evangelio, honraría a Dios. Y eso ya lo podemos constatar desde lo que es la tradición y la historicidad de la iglesia primitiva, no con fuentes católicos, sino con fuentes evangélicas. Veamos a ver si también el señor Salvador Barragán tuvo ese lapsus de memoria, porque él decía que no era Roma donde había muerto Pedro y Pablo, sino que fueron llevados sus restos, así mismo lo dice en la hora minuto 27. Ya demostré desde este mismo diccionario evangélico de Pedro. Vamos a ver sobre Pablo. Aquí también aparece sobre Pablo en la página 1168. Los que tengan este diccionario pueden consultar. También dice lo mismo. Vamos a mirar a ver sobre Pedro, sobre Pablo, o sea, el apóstol ya a los gentiles, el apóstol que viene después de la resurrección. Dice, de acuerdo a la tradición de la iglesia. ¿Cuál tradición de cuál iglesia? De la iglesia luterana, de la iglesia calvinista a la cual pertenece nuestro amigo Salvador Barragán con Juan Calvino, de la iglesia presbiteriana o congregacionista, no, de la iglesia católica, de la iglesia de Clemente Romano, de la iglesia de la Vulgata Latina, de la iglesia de Jerónimo, de la iglesia del Papa Dámaso. ¿Ve? De la iglesia anterior a la Reforma Protestante. De acuerdo a la tradición de la iglesia, Pablo fue arrestado nuevamente y sometido a un encarcelamiento más severo después del primer arresto que fue llevado a Roma, con el cual termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice también el emperador Nerón, lo mismo, el mismo emperador Nerón, el que mandó también a ejecutar a Pedro, lo condenó y lo degolló con una espada por ser ciudadano romano. Pedro fue crucificado por ser ciudadano judío y Pablo por ser ciudadano romano fue degollado en el tercer mojón de la vía Ostia, en un lugar llamado Aqua Salvie, y ya se sepultado, o sea, su sepultura, dice aquí, en el sitio cubierto por lo que es la basílica, el término basílica al cual el señor Barragán hacía énfasis, quiere decir casa de príncipes, aunque era un término utilizado en la Roma imperial, pero quiere decir también una iglesia de mayor importancia. Esta iglesia basílica, como también es la basílica de San Pedro en el Vaticano, esta también queda San Pablo extramuros, o sea, fuera de la ciudad murallada, aquí mismo lo dicen, en la Basílica de San Pablo extramuros. Su ejecución probablemente tuvo lugar en el año 67 después de Cristo, o sea, casi unos 3 o 4 años después de la ejecución de Pedro. Esto desde las propias Biblias evangélicas. Si usted quiere averiguar todo lo que es también más documentos históricos, arqueológicos que se han encontrado que respaldan también los restos de Pedro en el Vaticano y los restos de Pablo en San Pablo Extramuros, puede buscar todo lo que quiera, toda la información, para que no me crean a mí. Todo lo que ustedes quieran buscar en internet, ahí les van a dar todas las pruebas arqueológicas, los documentos de la misma época que se conservan, restos históricos donde se habla del martirio de Pedro y Pablo en Roma, la sede principal, que era conocida en aquel entonces, y también lo dije, como el obispo de Roma era conocido como primus inter pares, o sea, el primero entre los otros patriarcas de aquel entonces, como decíamos, el patriarcado en Jerusalén, el patriarcado en Constantinopla, el patriarcado en Alejandría y el patriarcado en Antioquía. Bien, entonces con eso termino nuevamente todo este recuento bíblico, histórico, con fuentes principalmente evangélicas, Biblias y diccionarios evangélicos en físico, como me gusta a mí, respaldando lo que yo quiero compartir en la noche de hoy.
que tratamos los temas sobre el canon moratoriano, sobre la importancia de lo que es la versión de la Septuaginta o el canon alejandrino. Hablamos sobre Clemente Romano, hablamos sobre Ignacio de Antioquía y hablamos sobre el martirio de Pedro y Pablo en Roma. Bien, entonces hasta aquí finalizo esta transmisión. Si les gustó, como siempre, estos videos son públicos, están en mi muro, los subo a mi Facebook, en mi grupo, aunque algunos amigos ya lo comparten también, en el grupo en Facebook que llama Debates Bíblicos y Teológicos Licenciado Guido Rojas, y también en mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica. Como siempre, ya para finalizar, le hago la invitación a nuestro amigo Salvador Barragán, si es posible, para que hagamos un compartir bíblico la otra semana sobre la Biblia. Yo ya no, estos temas no los voy a tocar. Si el señor Salvador Barragán quiere hacer una contrapropuesta, está en todo su derecho, también es importante conocerlo, pero yo en ese compartir bíblico utilizaría ese espacio para reforzar otros temas, porque me gustan siempre a mí. No me gusta siempre los temas que yo hago, trato siempre de que cada video te da una información nueva, porque así enriquece aún más todos estos temas que son importantísimos. Quedamos en el amor, en la paz, en la unidad que nos une a todos nosotros, la acción santificadora, como decíamos, del Espíritu Santo, que fue prometido por Jesucristo y que se hizo presente en la fiesta de Pentecostés y que actuó en los tiempos de los apóstoles, en los tiempos de los padres apostólicos, en los tiempos donde fue la patrística, en los tiempos en que fue la conversión de Constantino al cristianismo, en los tiempos donde fue la conversión de los bárbaros, en lo que fue el imperio carolingio, en lo que fue anterior a la Reforma Protestante y lo que ha seguido actuando el Espíritu Santo después de la Reforma Protestante hasta nuestros días, en la iglesia que es católica, que es apostólica y que es romana, de una manera especial, demostrado, como le dije yo, hoy mismo lo mostramos, con la Biblia, con la historia, con los primeros escritores del cristianismo y también con la arqueología. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.